Bueno, este es el vídeo 17 de esta serie y hoy querría hablar de dónde viene la comunión en la mano. Varias veces hemos comentado la comunión en la mano, pero como es un tema siempre presente y cada vez más incluso, porque la imposición de la comunión en la mano es, yo diría que casi universal y total, entonces es importante hablar de esto. Bueno, esta comunión en la mano era práctica, era la praxis, la práctica en las zonas de Alemania, de Bélgica, de Holanda, de Francia, de Suiza, de Luxemburgo. Hacia el año 1965, estamos al final justamente cuando termina, digamos, el Concilio Vaticano II, 1965-1966. Es decir, estas iglesias o en estas zonas no tenían el permiso de Roma, al contrario, Roma reclamaba constantemente que que abandonasen esa práctica, porque no es la práctica católica, obviamente, en la mano. Pero veremos que lo que se fue imponiendo a partir de una desobediencia, porque parte de una desobediencia, ahora se lo exige apelando a la obediencia. Qué curioso, ¿eh? Bueno, ¿cómo la fueron imponiendo? Apelando a un cierto espíritu del concilio, que no era otra cosa en términos de Benedicto XVI, que la hermenéutica de la ruptura, es decir, como que a partir del Concilio Vaticano II comienza una nueva iglesia. Y por eso estas personas, estos modernistas, van a hablar de preconciliar. Por ejemplo, te dirán que la misa tradicional, la misa que ha sido la misa de siempre de la Iglesia Católica, es una misa preconciliar. Eso tiene una carga a propósito, ¿no? Semántica, digamos, saben por qué lo están diciendo. Se introduce el modernismo que tanto había sido combatido por los papas desde Pío IX, San Pío X, León XIII, en adelante hasta Pío XII. Y se fue también imponiendo por medio de engaños, como muy bien explica en su libro el monseñor Juan Rodolfo Laice, hace no mucho fallecido, que ha sido obispo en San Luis, en Argentina. Bueno, veamos entonces qué ocurre, cómo reacciona el Papa, que en ese momento es Pablo VI. Reacciona con una instrucción que se llama Memoriale Domini. A la desobediencia, al abuso litúrgico, le sale al paso esta instrucción del culto divino de Pablo VI, en la que se concluye que debe ser mantenida la tradición de recibir la comunión en la lengua. En la segunda parte, de esta instrucción se hace referencia a la consulta hecha por el Papa a todos los obispos de la Iglesia Latina. Y allí aparecen tres consecuencias. A temer, es decir, advertencia, tengamos cuidado porque con la comunión en la mano vendrá primero menos respeto por el Santísimo Sacramento. Segundo, profanación del Santísimo Sacramento. Y tercero, alteración de la verdadera doctrina. Todo lo que fue advertido es lo que está ocurriendo. De esta encuesta son 2.136 los obispos que responden. Y la inmensa mayoría se opone a autorizar la comunión en la mano. Y también rechazan que se haga en forma experimental, porque era otra de las preguntas, ya vamos a hablar de las preguntas cómo fueron hechas, ni aceptan que después de una catequesis preparatoria pueda ser aceptada la comunión en la mano. No. En todos los niveles eran tres preguntas, las tres no, no, no.
Entonces, en un primer momento, Pablo VI decide no aprobar ningún cambio, no hay cambio. Ahora, como se trataba de un hecho consumado, en estos países que mencioné antes, Alemania, etc., Francia, Holanda, Bélgica, el Papa Pablo VI concede el indulto, cede, al final cede. Y dice que deben ser las conferencias episcopales de cada país las que soliciten el indulto. Y para eso se requiere además el consenso de 2/3 partes de la conferencia episcopal. Es decir, que se reúnen, si tienen una mayoría de 2/3, entonces piden el indulto. Y ahí entonces viene el indulto para ese país, pero depende la aplicación de cada obispo local. Por ejemplo, en Argentina se aprobó, pero el obispo de San Luis, como digo, Monseñor Laice, no lo admitió y hasta no hace mucho no se podía comulgar en la mano. La declaración va acompañada de una carta pastoral hecha y firmada por el prefecto, que era el cardenal Gut, y por el secretario, el famoso Monseñor Bugnini. Digo famoso porque a él se debe todo esto, ¿no? Todos los cambios en las plegarias eucarísticas, bueno, todas las plegarias eucarísticas que hubo, porque había una sola, el canon romano. Entonces todo lo que se fue, la 2, la 3, la 4, fueron incorporándose, primero la 2, y todo eso que se hizo, que después se descubrió, estaba en la lista Pecorelli, era en la lista de los masones, y era masón, y al final, para quitárselo de encima, esas cosas raras, ¿no? Lo mandan como nuncio a Irán, bueno, a Persia. No, yo me voy a tener a la comunión en la lengua y la comunión en la mano. ¿Por qué se llegó a la comunión y cómo se llegó a la comunión en la mano? Y en esa carta se pone la comunión en la lengua casi al mismo nivel de la comunión en la mano. Es un texto que se podría decir que es malicioso. Ahora, veamos algunos puntos sobre la instrucción esta, o declaración de Memoriale Domini de Pablo VI y la carta pastoral. La instrucción subraya que la comunión en la lengua, y leo, es la praxis que garantiza que la comunión será suministrada con la reverencia y la dignidad debidas, en modo que se evite todo peligro de profanación de las especies eucarísticas. Es decir, lo que garantiza la comunión en la lengua es la reverencia, la dignidad debidas y evitar el peligro de profanación. Que el primer peligro de profanación es que las manos que son profanas, que no están consagradas, la toquen, ¿no? Sin embargo, el hecho de someter a consulta el tema de una práctica más que milenaria, que era la comunión en la lengua, consolidada como el modo católico de comulgar, es el reflejo de una además con gesto de adoración, con la reverencia, con el respeto, con la adoración. Es una evidencia, es un reflejo de que se sometió la fe católica, de la presencia real y el respeto por la Eucaristía, al criterio del número. Se hace una encuesta. Ahora, ¿para qué hacer una encuesta? Ahora, este es el defecto, y es de pensar que fue un efecto buscado, cuando la verdad, como ahora, lo mismo con el signo de la sinodalidad, que lo he comentado, se la subordina o se la somete a la opinión de la mayoría. ¿Qué tiene que ver? La verdad no es un motivo sujeta a opinión, no es opinable, es la verdad o no lo es, punto. Ya allí, en esto está, si no la trampa, el defecto fundamental. Sometiendo un tema vacilar de la fe a una encuesta, se demuestra la duda
si mantener o no mantener la disciplina tradicional y se cede a la secularización de la Iglesia. La verdad no es lo que es en ese caso, sino lo que la mayoría o algunos dicen que es. En el caso de la comunión se trata de la verdad, de aquello que es mejor, de aquello que es capaz de transmitir la verdad de la fe y la adoración debida al augusto sacramento. De eso se trata. Vamos a detenernos aquí.